Creo que- Mm, estoy buscando. Bueno, ahora sí, eh, bueno, solo voy a pedir disculpas, ¿no? Por el inconveniente. Es más, disculpas ajenas, ¿no? Por agentes, ¿no? Indeseados, personas indeseadas en esta sociedad, ¿no? Pero bueno, eso no va a ser motivo de que puedan detener la clase del día de hoy, ¿no? Bien, no, bueno, no recuerdo en qué nos quedamos, pero empezaremos con el tema de las diapositivas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar ya qué es gestión pública, ya como tal, en definición, en concepto, ¿no? Y vamos a incluso a explicar la gestión pública acompañado del sistema de modernización de la gestión pública. Porque finalmente la gestión pública que hoy se hace necesita ciertos criterios, ciertas formas para poder, poder cumplir sus objetivos, ¿no? Entonces, empecemos conceptualizando primero qué es gestión. Gestión solo, ¿no? Como única palabra, como único concepto. ¿Qué nos dice? La palabra gestión proviene del latín gestio, ¿no? Y hace la referencia a la administración de recursos, sea dentro de una institución estatal o privada, para alcanzar los objetivos propuestos por la misma. Para ello, uno o más individuos dirigen los proyectos laborales de otras personas para poder mejorar los resultados que de otra manera no podrían ser obtenidos. Entonces, gestión se puede hacer en todos los sectores de diferente naturaleza. Basta que exista una organización, ya se hace gestión. No solamente la gestión existe, ¿no? Para el tema laboral. Recordemos el núcleo base de la sociedad, ¿no? La organización más pequeña en su mínima expresión de una nación, ¿cuál es? Son las familias. Entonces, ¿se hace gestión en las familias? Las familias tienen que administrar sus recursos para alcanzar también sus objetivos, ¿no? Claro que sí. Y es más, cada integrante de la familia hace su propia gestión para que pueda contribuir, pueda contribuir a ello. Un ratito. Ok, continuemos. Bueno, tuve un pequeño percance. Entonces, la gestión se puede hacer en cualquier tipo de organización, ¿no? Cada integrante de la familia contribuye a cumplir, pues, de repente las metas de toda la unión familiar, ¿no?
Y ahí viene incluso el trabajo en equipo, ¿no? El trabajo en equipo que aporte a lo que finalmente esa pequeña organización como objetivo o meta se ha trazado, ¿no? Y eso es gestión entonces, ¿no? De una manera muy sencilla, ¿no? En su mínima expresión. ¿Y cómo se puede hacer gestión en organizaciones mucho más grandes, donde existe muchos recursos, mucho activo? ¿Cómo poder mantener ese orden, ¿no? Porque en palabras, en teoría, suena bonito, ¿no? Suena bonito que yo administre mis recursos para poder alcanzar mis objetivos. Pero ustedes creen que la gestión pública, ya como, ¿no? Ya significa que entra hacia un aparato muy complejo. Es sencillo administrar una cantidad enorme de recursos, una cantidad enorme de personas, y al mismo tiempo tengo que preocuparme por administrar las personas en la parte interna y finalmente a la población que atender, ¿no? Bueno, es como administrar más de 33 millones de personas. En realidad, pues eso es un desafío, ¿no? Hacer gestión para más de 33 millones de peruanos es, es bastante desafiante eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones administrativas que nos permiten hacer gestión? Todavía estamos hablando gestión como, ¿no? Como expertise dentro de todas las organizaciones de diferente tipo, de diferente naturaleza, de cualquier tipo, desde las más grandes hasta las más pequeñas organizaciones. Podemos leer 4 funciones administrativas. La primera, la planificación, la segunda, la organización, la tercera es la dirección y finalmente, al último, es la función del control. Este tema es muy, muy tocado, muy visto, sobre todo dentro de las ciencias administrativas, ¿no? De repente ya han estudiado una carrera técnica de administración, ¿no? Una carrera universitaria, donde sí o sí tenemos que entender las funciones administrativas. Mediante estas funciones, pues, va a permitir a las organizaciones cumplir esos objetivos. Va a permitir a las organizaciones alcanzar lo que se ha propuesto, ¿no? Alcanzar a dónde desea llegar y pasa por una planificación, una organización, dirección y control. ¿No les suena familiar planificación, por ejemplo, si yo quisiera entender o encontrar dentro de una gestión pública dónde se hace la planificación? Por supuesto que sí. Recordemos que hay un sistema que hace esa planificación para todo el aparato estatal, para todo el Estado, para todo el gobierno. Organización. A ver, vamos a ver qué dice la parte de planificación. Nos dice que es la herramienta para poder administrar las relaciones con el futuro. Ah, ok, es el futuro. Entonces, en esta sección yo voy a poder encontrar una visión ya, ¿no? Hacia dónde quiero ir. Por ejemplo, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. Ese plan es el resultado de, por ejemplo, de la primera función administrativa. Si quisiéramos tomar como ejemplo el aparato estatal, ¿no? Dentro de una empresa también hace su función de planificación, donde pues esa empresa hará su planificación de acuerdo al sector donde se esté desempeñando. De repente en su mercado, hablando de la parte privada. Y hablando del aparato estatal, ¿dónde sería su planificación? Pues tendría que hacer el estudio, ¿no? De todos los recursos que ese Estado dispone, más la problemática que va a pretender resolver. Obviamente, problemas públicos, ¿no?
Entonces, ahí viene todo ese conjunto de acciones, están dentro de la primera función administrativa. Ahí se elabora, por ejemplo, las políticas públicas, cuando ya estamos trasladando esta función que encajen dentro de la gestión pública. En esa pequeña función nacen las diferentes políticas que ya vimos en el tema 3, ¿no? Desde políticas de Estado, pues hasta las políticas institucionales, ¿no? Que son políticas más bajas en todo la articulación de los planes con las políticas públicas. Para poder pasar a la segunda función, que es la organización. ¿Qué nos dice? Es dividir el trabajo y atribuir responsabilidades y autoridad a las personas. Ah, ok. Después de haber hecho todo un sistema de planificación, pues ya empiezo a mover a los equipos, ¿no? A dar responsabilidades. Tú te encargas de esta tarea, el otro se encarga de esta otra tarea, le empiezo a asignar recursos, empiezo, ¿no? A entregar su puesto, por ejemplo. Por eso es que el día de ayer tocamos el sistema financiero, porque finalmente es el recurso que va a dar mayor soporte, siendo de vital importancia para poder cumplir lo que la política nos dice, ¿no? Es por eso dice es dividir el trabajo y atribuir responsabilidades y autoridad a las personas. Dentro de esa división de trabajo viene la asignación de recursos, ya sea de nivel presupuestal, ya sea de bienes muebles, ya sea servicios también. Prácticamente dentro de esta segunda función administrativa ingresa lo que es la parte productiva para poder tener como resultado bienes y servicios para poder atender alguna necesidad, ¿no? Después viene la tercera función administrativa, la que es de dirección. Consiste en realizar actividades mediante la aplicación de energía física, intelectual e interpersonal para ofrecer productos, servicios e ideas. Aquí ya empieza el funcionamiento de todos los equipos, los recursos asignados que hice en la organización. Por ejemplo, ¿no? En mi organización yo dije, no, tú te vas a encargar de tal cosa, este equipo se va a encargar de otra cosa, ¿no? A cada uno le designo un presupuesto determinado y cuando termine estas acciones, ya entro a la dirección, porque ahí empieza ya el sistema productivo y yo tengo que empezar a dirigir, ¿no? O bueno, que tenga la responsabilidad, ¿no? De empezar a guiar, ¿no? A empezar a monitorear, a dar dirección, a avanzar la producción, por ejemplo, a hacer las compras, las contrataciones, ¿no? Donde finalmente la última función administrativa ya es el control. ¿Qué nos dice? Es el proceso de producir información para tomar decisiones sobre la realización de objetivos. Esta función también es de suma importancia para que dentro del proceso de seguimiento y evaluación, pues nos permita eh, obtener información de cómo está avanzando nuestras operaciones, de cómo vamos yendo en ese camino para poder alcanzar lo que en la planificación he determinado, ¿no? Lo que pretendo resolver. Porque si al momento de obtener la información, yo detecto mediante indicadores de que no son los resultados esperados, pues tengo que tomar una decisión, ¿no? Tengo que volver o tomar medidas que me permitan corregir estas operaciones para que se empiecen a enderezar, ¿no? O empiecen a encauzarse dentro de ese camino que yo he predeterminado o me he planteado poder ir en esa dirección.
Por eso es muy importante el control dentro de lo que es de la gestión que se realiza. Porque si yo no controlo, no voy a saber cómo va yendo ese camino, ¿no? Cómo voy avanzando. Si estoy yendo bien o estoy yendo mal. Si estoy yendo bien, pues el control es como un velocímetro, ¿no? Se va moviendo de acuerdo a cómo vamos manipulando, ¿no? Todo el aparato estatal. Si por ahí me sale que el indicador está bajando, pues tengo que tomar acciones o tomar una decisión para que pueda revertirse e ir en sentido contrario, ¿no? Por Docente, eso ¿me es lo escucha? importante. ¿Sí, Ya, Adriana? sí, sí, soy Adriana. Sí, 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 sí se te escucha, ahora sí. Ya, genial, docente. Muy bien. Bueno, lograste arreglar la parte técnica entonces. Qué bueno, qué bueno. Bien, entonces, esas son las funciones administrativas, ¿no? Y es de suma importancia porque es la forma más sencilla, más introductoria de poder hacer gestión, ¿no? De poder moverse para poder alcanzar algún objetivo, ¿no? Porque recordemos que como Estado también tiene sus objetivos, sus finalidades. Entonces, el único camino está haciendo gestión para poder alcanzarlo. ¿Quiénes son los gestores? Una pregunta muy interesante. ¿Quiénes son los verdaderos gestores, ¿no? Cuando se hace gestión. ¿Qué creen ustedes? ¿Quiénes son los gestores? Si consideramos a todas las personas como servidores civiles, ¿no? Es más, me atrevería a preguntar, ¿los gestores están dentro de los diferentes niveles, desde lo más estratégico hasta lo más operativo? ¿Estarán exclusivamente en un solo nivel? ¿No? ¿Qué nos dice, a ver, la definición? Las personas que toman el compromiso de organizar y dirigir las instituciones suelen ser llamadas gestores. El compromiso de organizar y dirigir. Estamos tomando dos funciones administrativas, ¿no? Acá. Muchas de las personas que alcanzan estos puestos lo hacen a través de la carrera que han hecho a lo largo de su vida. Y eso se llama experiencia. Toda esa carrera que las personas, los servidores públicos hacen a lo largo de su vida es experiencia. Y esa experiencia pudieron haber adquirido por el lado académico, ¿no? Y por el lado profesional. Y la combinación de estos dos factores, pues se llama experiencia, ¿no? Y esa experiencia, pues es muy valiosa en todas las personas, porque la experiencia permite hacer mejor las cosas, ¿no? Porque justamente eh, esa experiencia que acompañan a las personas es finalmente esa Biblia, ¿no? Es ese asesor que tenemos al costado que nos permite tomar cada vez mejores decisiones o cada vez decisiones más acertadas cuando estamos haciendo gestión. Nos dice, ocupando en diversos lugares en la institución para las que trabaja. Se considera que los buenos gestores poseen ciertas características en común. Ciertas características en común, dice, ¿no? ¿Cuáles podrían ser esas características en común? Es más, yo escuché que también decían, ¿no? Los gestores nacen, ¿no? Esa terminología, ¿no? ¿Nacen o se hacen? ¿Se harán los gestores? ¿Nacerán para ser gestores? ¿Cuál es esa habilidad, no? Por ejemplo, una de las cosas que aquellas personas que van a hacer gestión o que se pide, ¿no? O que se suele solicitar es, por ejemplo, liderazgo, ¿no? Es una habilidad que en su mayoría se requieren que aquellos que hacen gestión eh, tengan estas competencias, ¿no? Tengan esta habilidad de poder liderar, porque finalmente
para hacer la tercera función administrativa, que ya vimos que es la dirección, necesitamos que los equipos se muevan, ¿no? Necesitamos que trabajen de forma muy articulada. ¿Y cómo hacer que estas personas, pues, entren en la filosofía de la organización, ¿no? O mejor dicho, el líder que pueda, ¿no? Que pueda, hacer que todas estas personas que le acompañan vayan hacia el mismo norte, ¿no? Cómo pueden influir en estos equipos para que trabajen dentro de los objetivos organizacionales? Por eso dicen que no es fácil ser un líder, ¿no? No es fácil que se haga una buena gestión, porque las personas pueden tener las habilidades duras, ¿no? Todo el conocimiento académico dentro de la cabeza, pero si no tengo la habilidad blanda, la personalidad, esa competencia de liderazgo, no voy a poder llegar a los demás equipos, ¿no? Entonces no voy a poder implantar en ellos esa visión, ese norte, incluso esa filosofía organizacional para que se sumen y pues ahí sí, ¿no? Juntos ponemos ese punche para que se pueda alcanzar los objetivos esperados dentro de la organización. Entonces, imagínense, dentro de la administración pública, ver como a la entidad del Estado, no la entidad pública, como esa personita dentro de una empresa pública, ¿no? O esta organización del Estado, como si fuese la empresa, y la entidad pública como si fuese una persona, ¿no? ¿Cuántas entidades públicas tiene el Estado que tendrían que apuntar hacia lo mismo, ¿no? Por eso es importante que aquellos que hagan gestión puedan tener esta capacidad de liderazgo para que permitan influenciar en todos estos elementos y puedan caminar hacia el mismo sentido. Porque si uno de ellos camina por el sentido opuesto, como gestor, no me va a ayudar, pues, ¿no? No me va a ayudar que si tengo 5 equipos, 3 caminen hacia la derecha y 2 pues caminen hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va la importancia o prácticamente la última parte de la definición. Se considera que los buenos gestores poseen ciertas características en común, ¿no? O que es muy común en aquellos que realmente hacen gestión. ¿Cuál es la importancia de la gestión pública y el desarrollo social? Dice que estos dos conceptos van de la mano, ya que el primero resulta esencial para conseguir el segundo. Ah, ok, nos está diciendo, ya que la gestión pública, ¿no? O a través de esto, nos puede traer como consecuencia un desarrollo social o no. Entonces, ya sabemos que la gestión pública como instrumento nos puede permitir el desarrollo de toda la sociedad. ¿Y esto qué nos va a traer como consecuencia? Que tengamos una sociedad desarrollada, pues un bienestar común en toda la población. Por eso necesitamos que se desarrolle la población, ¿no? Que crezca, que avance, que no se estanque. Y para que mi sociedad pueda desarrollarse, pues primero, necesito que estén educados, que tengan buena salud, ¿no? Que puedan satisfacer sus necesidades más básicas para poder subsistir en el territorio. ¿Se dan cuenta? Por eso es que empiezan a existir los problemas públicos, porque la sociedad o parte de la sociedad de repente no logra satisfacer sus necesidades más básicas, como puede ser alimento, vivienda. Entonces, en ese sentido, si yo no resuelvo
estos problemas públicos, no voy a poder alcanzar el desarrollo de toda esa sociedad. Por eso es que nuevamente repetimos que la gestión pública ya es la articulación, pues, ¿no? Es la combinación de política, de estrategias, la combinación de todo el aparato estatal, de todos estos elementos para poder alcanzar la finalidad del Estado, que es el bienestar de toda la población, que ya va a ser resultado pues de una población desarrollada, de una población que no tiene pobreza, no tiene enfermedades, una población sana, y va a empezar a competir con países ya desarrollados, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo la gestión pública es el camino para el desarrollo de una nación, para el desarrollo de una población. Sin gestión pública, pues no se va a alcanzar ello, porque no va a estar los roles del Estado, el rol regulador, el rol prestacional, porque mediante el rol justamente prestacional es que el Estado va a llegar a esta población para poder atender mediante sus servicios, para que puedan tener buena salud, puedan tener educación. La educación le va a permitir tener cultura. Una población educada va a empezar a hacer investigación, va a empezar de repente a crear productos, a inventar nuevas cosas. Similar, por ejemplo, con la nación japonesa, ¿no? Con el país de Japón. Y es más, la pregunta viene ahí, ¿no? ¿Cómo un país tan pequeño, que es una isla, porque Japón es una isla, que no tiene recursos como el Perú, es una potencia, ¿no? Es una potencia mundial, es una potencia económica, cultural. Y el Perú, que su territorio es mucho más grande, ni siquiera le duplica, le triplica, le cuadruplica, es mucho más grande en territorio, con más población, con cantidad de recursos a su disposición, el Perú no puede ir en ese camino, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Japón, país desarrollado, Perú, un país no desarrollado, o bueno, en camino de desarrollo, es un país emergente, pero ambos hacen gestión pública. Japón también tiene su organización estatal, su gobierno, ¿no? El Perú también, pero Japón, país desarrollado, Perú, bueno, en camino, ¿no? Pero ambos hacen gestión. Entonces eso nos puede permitir, ok, pues no, entonces Japón hace una mejor gestión pública que el Perú. El gobierno de Japón es mejor que el gobierno peruano. Sus políticas públicas en el Japón son mejores que las políticas públicas en el Perú. Las necesidades en Japón serán las mismas que en el Perú. Bueno, es un tema que es para la reflexión, ¿no? Que es para la reflexión, pero lo que sí es muy claro es que definitivamente es el Estado quien promueve el desarrollo social. Es que a través del Estado la población crece, la población mejora, la calidad de vida es para todos, no para un segmento de la población. Por eso la importancia de una buena gestión pública para que el pueblo, el país pueda desarrollarse socialmente mediante un crecimiento económico, desarrollo económico. Por ejemplo, la diferencia de crecimiento económico con desarrollo económico. En un país puede haber, por ejemplo, el Perú tiene crecimiento económico, pero no tiene desarrollo. O incluso son palabras que es bueno también entenderlo, saber su diferencia.
dice que el Perú crece, ¿no? Y es cierto, el Perú económicamente crece, tiene mejores índices de indicadores macroeconómicos. Vamos a decirlo en blanco y negro, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el Perú empieza a crecer económicamente, pero ese crecimiento económico no se ve reflejado en el desarrollo del país, no se ve reflejado, ¿no? En la reducción de brechas de los diferentes sectores, no se ve reflejado, ¿no? O sea, crece económicamente, hay más dinero, ¿no? Hay más producción de bienes y servicios, pero no se ve reflejado en los indicadores de crecimiento en el Perú. Es como que digo, ¿cómo es posible que hay mayor producción, mayor crecimiento económico, pero no reduce los indicadores de pobreza, no reduce los indicadores de desempleo? A eso se refiere, ¿no? Por eso no es lo mismo crecimiento económico con desarrollo económico, no es lo mismo, ¿no? Uno es consecuente del otro, pero no es lo mismo, ¿no? Qué bonito sería, ok, el Perú está en crecimiento económico, pero al mismo tiempo está desarrollándose también económicamente en todos los sectores. Las tasas de pobreza reducen, desnutrición infantil también reduce, la criminalidad también reduce, ¿no? Qué bonito, bueno, eso debería ser, ¿no? Pero en el Perú sucede lo contrario, ¿no? Crecimiento económico, pero indicadores también van aumentando, las brechas van creciendo, se van distanciando. Por eso la importancia de una buena gestión pública moderna para poder alcanzar sobre todo el desarrollo social. Y no solamente el desarrollo, sino que sea sostenible. O sea, cuando decimos sostenible, pues que sea consecuente en el tiempo, en generaciones, respetando y garantizando las mismas oportunidades de los habitantes o de las generaciones futuras. Por eso es que se habla también de la responsabilidad social. ¿Por qué? Porque el desarrollo sostenible quiere decir que debemos garantizar el mismo ambiente, las mismas oportunidades para las generaciones que están por venir, para las generaciones futuras. Por ejemplo, nosotros hoy en día estamos gozando de agua, ¿no? Estamos gozando todavía de muchos bosques, ¿no? Frondosos, pero el desarrollo sostenible nos dice, trabaja, pero no dañes el ambiente, el espacio, los recursos para las próximas generaciones, y esas generaciones al llegar pues encuentren un planeta sin agua, un planeta sin árboles, todo porque la generación que les antecedió pues, ¿no? Realizaron sus actividades sin respetar absolutamente nada, ¿no? Por ahí va el desarrollo sostenible. Y la importancia de que mediante la gestión pública se pueda alcanzar este desarrollo social y sostenible al mismo tiempo. Por eso es que el Estado necesariamente, y es su obligación, intervenir en todo este tipo de cosas. Y esto es parte de la gestión pública. Esto es gestión pública. ¿Y cómo interviene esta problemática? Interviene a través de todo el aparato estatal que vimos en las primeras clases, de todos los sistemas administrativos, de todas las entidades, las entidades públicas, de los 3 niveles de gobierno. Entonces, así funciona un Estado, ¿no? Eso es gestión pública, estimados participantes. Eso es. A eso se refiere hacer gestión pública, pero hacer de la buena gestión pública, como de repente lo hacen los países ya desarrollados socialmente. Otro modelo, ¿no? De estudiar cómo el país asiático, China, ¿no? En tan corto tiempo también se está volviendo potencia que está queriendo ahí luchar con Estados Unidos, ¿no?
cuando hace 50 años era el país más pobre, que tenía muchos conflictos sociales con el tema de, ¿no? El socialismo, ¿no? Que no aceptaba el capitalismo, ¿no? Entonces, todas estas corrientes, pues, en ese entonces, ¿no? Un país que su gente moría de hambre, que su población tenía alta tasa de mortalidad, hoy en día, pues es el mayor proveedor a nivel mundial. Gracias a que será su gestión pública que ellos han manejado, será decisión política, será su sistema administrativo que lo componen, porque ellos también tienen una forma de organización. Nosotros tenemos 11 sistemas administrativos, tenemos 33 sistemas funcionales, tenemos 3 poderes del Estado. De ellos será lo mismo, tendrán una estructura diferente a nosotros, pero que ya ha sido más eficiente porque les ha dado resultados, siendo hoy el día el máximo exportador a nivel mundial, y esto sí creo que está por encima de Estados Unidos, ¿no? Y para llegar a esto, pues, gestión pública. Entonces, por esto la razón del título, ¿no? La importancia de la gestión pública y el desarrollo social, ¿no? Conceptos que, bueno, son muy importantes que los gestores, ¿no? Los funcionarios deberían entender, ¿no? La importancia de su labor, de su trabajo, para que pueda llevar al desarrollo de todo un país, ¿no? Bueno, pero eso es, ¿no? La teoría, ¿no? Bueno, en la práctica creo que hay mucho, mucho pan para rebanar, ¿no? Pero bueno, volvamos a la lámina. Nos dice, esto significa que en la medida que los recursos públicos sean administrados de forma ética, eficiente y descentralizada, el país conseguirá avances significativos que verán reflejados en la calidad de vida de los ciudadanos. Por supuesto que sí. La gestión pública en favor de la población se refleja a través de la entrega de servicios. Acá estamos viendo su rol prestacional, ¿no? Como salud, educación, seguridad ciudadana, infraestructura, vivienda, entre otros. Pero si lo relacionamos con el desarrollo social, las instituciones del Estado deben promover la inclusión y la igualdad de oportunidades con especial énfasis en los grupos más vulnerables. Por ejemplo, los lugares más alejados del todo el territorio peruano, ¿no? En esos rincones donde hay mucha necesidad, no hay agua potable, no hay saneamiento, no hay electricidad, no hay internet, no hay forma de cómo comunicarse, ni siquiera hay una posta médica, ¿no? Por eso es que se busca eh, reducir el tema de las desigualdades, que sea equitativo, en el sentido de que quien más lo necesita, ¿no? Se le debe tener mayor oportunidad de entrar a los servicios del Estado. Pero en el Perú es al revés, pues, ¿no? La gente que más tiene, pues son los que más aprovechan, ¿no? Los servicios del Estado. Pero bueno, esperemos que algún día se cambie eso, ¿no? Por eso es que creemos, incluso a través de ITEC, mi persona como docente, creemos que todo esto se puede cambiar a través de cada uno de ustedes, ¿no? Las personas somos los agentes de cambio que un país necesita. Por eso es necesario reconocer a aquellos que están en este espacio, ¿no? Con ganas de querer aprender, de querer entender qué es la gestión pública, o de repente cómo mi rol de servidor público puede contribuir a hacer una buena gestión pública y sobre todo moderna, ¿no? Sectores claves para el desarrollo, ¿no? Pueden ver ahí salud, igualdad de género, justicia, responsabilidad social, cambio climático, electricidad, saneamiento, educación, ¿no? Sectores
vitales para ello, ¿no? A ver, vamos a ver un video donde quiero compartirlo con ustedes porque vamos a ver un video muy importante. A ver, permítame compartir, de lo que es política pública y gestión pública. Cuando uno empieza a estudiar la ciencia política, una de las grandes preguntas que se hace es ¿qué cosas son las políticas públicas? ¿Y cuál es su relación con la gestión pública? Justamente eso es de lo que vamos a tratar hoy día. Yo uso una metáfora en realidad para explicar esta relación. Trato de explicar que fundamentalmente las políticas y la gestión son dos caras de la misma moneda. Uno podría decir muy claramente que la moneda es fundamentalmente la decisión pública. ¿Qué cosa es la decisión pública? Es básicamente la intervención del Estado con una serie de decisiones, una serie de la adopción de un proceso de decisiones que nos va a permitir en algún momento resolver problemas públicos o crear condiciones para que esos problemas públicos puedan ser resueltos. ¿Qué cosa es un problema público? Básicamente son los problemas que sufren los ciudadanos, sea de manera individual o de manera colectiva, los problemas de desnutrición infantil, los problemas de salud, de educación, de inseguridad ciudadana, o también ocurre que los problemas públicos pueden ser problemas de organización del Estado, problemas de ineficiencia, problemas de burocratismo, simplificación administrativa que es necesaria para que los ciudadanos puedan acceder, por ejemplo, a lograr sus licencias de funcionamiento para iniciar sus negocios. El Estado tiene que actuar en todos estos casos a través de decisiones cuya fuerza estatal, cuya autoridad le permite exigir que estas decisiones efectivamente se cumplan en la realidad y puedan ser de algún modo, una garantía para que los ciudadanos ejerzan de manera plena sus derechos. Por supuesto, si nosotros vemos desde un punto de vista la moneda, desde un lado, seguramente veremos las políticas públicas. Y si vemos el otro lado, veremos la gestión pública. En un caso, cuando hablamos de políticas públicas, estamos hablando también de esos procesos decisionales, porque la moneda es la misma, la decisión pública. Si hablamos de procesos decisionales, estamos hablando de procesos complejos, procesos que en realidad involucran múltiples actores altamente políticos, conflictivos, contenciosos, que requieren una serie de arreglos institucionales, de acuerdos entre los ciudadanos para poder llegar a decisiones sobre los fines, las metas, los objetivos que queremos lograr para resolver estos problemas públicos y, por supuesto, la estrategia de intervención estatal, es decir, cómo queremos que nuestro Estado resuelva los problemas junto con la sociedad. Si nosotros vemos la gestión pública, estamos hablando también de procesos decisionales. Son procesos en los que el Estado se involucra en contextos también complejos, también competitivos, contenciosos, conflictivos, altamente políticos, pero en los que el centro ya no está en la definición de los fines o en la definición de las estrategias, no solamente, por lo menos, sino principalmente en la operación de la maquinaria estatal. Es decir, cómo logramos que estos fines y estas estrategias de intervención estatal para resolver estos problemas puedan realmente cumplirse de manera eficiente y con eficacia. Es decir, cómo logramos que el gran aparato de la burocracia estatal pueda funcionar bien, correctamente y poder lograr las metas y los objetivos que nos hemos planteado. Si nosotros quisiéramos poner un ejemplo para este caso, diríamos lo siguiente. Un problema público puede ser, por ejemplo, que en Lima 180 de cada 100.000 personas tienen hoy día tuberculosis, Lima metropolitana. Eso exige en realidad plantearse que ese problema debe ser asumido por el Estado, porque debe garantizarse el derecho a la salud de la población. Hay una serie de instrumentos que permiten establecer la responsabilidad del Estado para poder intervenir, sea prestando servicios directamente de salud o sea creando condiciones para que los privados puedan prestar servicios de salud a los que los ciudadanos puedan acceder. Si nosotros encontramos que el fin y la estrategia de la intervención estatal está, por ejemplo, en establecer un sistema de vacunación preventiva o otorgamiento de tratamiento preventivo para poder evitar que más personas puedan tener tuberculosis, entonces en ese espacio estamos en la cara de la política pública. Si nosotros obviamente tenemos que hacer funcionar la maquinaria estatal para que ese proceso de vacunación se lleve a cabo, entonces nos ubicamos seguramente en la gestión pública. Vale decir, alguien tiene que comprar las vacunas,
alguien tiene que trasladar las vacunas hasta el lugar en donde se van a aplicar a los ciudadanos. Alguien tiene que decidir exactamente o focalizar quiénes son los que van a recibir la vacuna. Alguien tiene luego que evaluar qué vacunas y cómo estamos aplicando las vacunas y si esas vacunas han sido o han logrado realmente algún nivel de eficacia en la solución de un problema como la tuberculosis. De esto se trata la relación entre políticas públicas y gestión. En realidad son dos procesos inherentemente políticos, técnicamente valiosos e importantes, y hay que usar la técnica para poder tomar las decisiones, pero por supuesto ninguno de los dos puede ir separado. Cuando uno tiene que elaborar la política pública o la gestión pública para poder resolver estos problemas de tuberculosis, entonces tendremos en algún momento que establecer que ese problema es importante y por lo tanto que el Estado debe incorporarse y debe asumir la responsabilidad de su tratamiento. En ese caso estamos en un proceso de agenda. En el segundo estamos en el diseño, es decir, vamos a establecer algo así como el plano que nos va a permitir decidir cómo vamos a organizar este sistema de vacunación y de prevención para las personas que tienen tuberculosis. En la implementación ya voy a proceder específicamente con las decisiones que tienen que ver con hacer operar la maquinaria estatal para que la vacuna llegue a cada una de las personas y ciudadanos que tienen este problema o que quieren prevenirse de la tuberculosis. Y por supuesto en algún momento tendremos que evaluar la estrategia, es decir, saber si es que esto realmente ha tenido los resultados esperados, si hemos cumplido las metas, si todas las personas han logrado el resultado de tener una mejor salud y por supuesto en algún momento también tendremos que saber si hemos usado eficientemente los recursos. Adicionalmente, en todo este proceso, tanto la administración pública como la sociedad civil y los ciudadanos en general asumen una serie de capacidades y una serie de procesos de innovación que nos permiten hacer que cada vez que logramos que el Estado se involucre en la protección de los derechos de la salud de las personas, lo vayamos haciendo mejor. Seguramente nosotros hablamos de gestión pública para diseñar una estructura organizacional que nos permita establecer cómo y quién es el que se va a hacer responsable de esta política. El Ministerio de Salud, E-Salud, los hospitales, el Gobierno nacional, el regional, el local. ¿Quién va a ser responsable y cómo estructuramos este gran aparato estatal? Las reglas y rutinas de operación que van a permitir la implementación del sistema de atención de salud para las personas, el quehacer ejecutivo o administrativo del Estado, vale decir, los sistemas administrativos como las contrataciones, el sistema de planeamiento, el presupuesto, los procesos, la contratación del personal o por supuesto la auditoría y la evaluación y la gestión de la calidad. Pero además, como es un proceso contencioso, la gestión pública no escapa del proceso político. Por eso está dentro de ciencia política y por eso hoy día es necesario estudiar la coordinación y la colaboración interinstitucional para poder lograr que los diferentes niveles del Estado y diferentes órganos del Estado puedan trabajar conjuntamente y lograr resultados. Finalmente, generar capacidades y, por supuesto, en ese proceso establecer toda una serie de reformas administrativas que nos permitan lograr que el Estado, sea por las políticas públicas o por la gestión pública, puedan lograr los mejores resultados para los ciudadanos, que es lo que esperamos todos de nuestro Estado. Y para eso, efectivamente, hay que prepararse a nivel de ciencia política, a nivel de políticas, a nivel de gestión técnica y políticamente. Siempre me preguntan si... Bueno, el video que ustedes acaban de ver en realidad a mí me agrada mucho porque explica muy bien, ¿no? Y es más, se dan cuenta que para poder realizar gestión pública se necesita mucho conocimiento técnico, ¿no? De gestión, de políticas para poder cumplir. Y también coincide en que pues la gestión pública es el único camino que puede darnos o llevarnos a ese desarrollo tan esperado ¿no? de una población. Y si en el Perú no se está logrando eso, quiere decir que nuestra gestión pública tiene un problema. Por lo tanto, tiene que modernizarse, tiene que hacer una reforma. Y por eso vamos a hablar de la modernización de esta gestión pública que pues requiere o está en emergencia, ¿no? ¿Y cómo se va a dar esta modernización? A través de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Esta es una política hoy en día transversal, ¿no?
prácticamente que tiene que insertarse en todo el aparato estatal, ¿no? Y vamos a ver cómo. ¿Cuál es el problema público que se ha identificado? Que los bienes, servicios y regulaciones no responden a las expectativas y necesidades de las personas, y mucho menos a la creación de valor público. Estado peleado con las personas. El Estado no atiende absolutamente en nada a las necesidades del pueblo, de la ciudadanía, ¿no? Sencillamente, ¿por qué? Porque nuestro aparato que hace gestión pública tiene fallas, así de sencillo. ¿Cuál es la situación que esperamos al 2030? Contar con bienes y servicios y regulaciones de calidad que logren resultados de política pública, basados en evidencia y que atiendan las necesidades de las personas de manera oportuna y eficiente. Cuando dice basado en evidencia, quiere decir en base a investigación, en base a datos estadísticos, en base a estudios de la misma problemática, ¿no?, dentro del territorio de la población. Por eso es que nos dice que el valor público se crea cuando primero se optimiza la gestión interna a través de un uso más eficiente y productivo de los recursos públicos. Algo que todavía nos falta mucho, ¿no? Nos falta todavía optimizar nuestra propia gestión pública. Las intervenciones públicas que adopta de la forma de bienes o servicios o regulación satisfagan las necesidades y expectativas de las personas, para que también las personas se eleven la confianza en su gobierno, en su Estado, confíen en todo el aparato estatal. Bueno, es algo que hoy en día todavía pues hay mucho que hacer, ¿no? Por ello, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública se centra en este pequeño gráfico. Ahí está todo. Y esas son las acciones que hacen todas las entidades públicas. Si alguno de ustedes ya trabaja, ¿no?, en el sector estatal, en el sector público, pues se enmarcan dentro de este círculo. Desde el nivel nacional hasta el nivel más bajo. ¿Por qué en el nivel nacional? Porque el nivel nacional, pues, tiene que diseñar la política pública. El nivel local, a través de repente de las entidades, ¿no?, las entidades del Estado, tiene que diseñar sus políticas institucionales. Por eso esto es prácticamente el plano de toda la modernización de la gestión pública. ¿Cuáles son los objetivos prioritarios y lineamientos de esta política nacional? Nos dice que tiene 4 objetivos prioritarios, donde va a contener lineamientos, servicios y finalmente en actividades operativas que van a terminar siendo o recayendo en las necesidades de la población. Porque el Estado, a través de estas instituciones, pues la única forma de llegar hacia la población es mediante los bienes y servicios de sus instituciones. Por ejemplo, el primer objetivo de los 4, que se realiza en el primer campo, ¿no? Primero es política pública y regulaciones para entrar a la estrategia de intervención, luego bienes y servicios, gestión interna y luego resultados. Y tiene 2 ejes transversales que intervienen en estos 5, que es seguimiento, evaluación y la mejora continua a través de un Estado abierto. ¿Y quiénes están en el centro de todas estas actividades? El ciudadano, la población. Quiere decir que la gestión pública se enfoca o gira alrededor de la persona, del ciudadano, de sus necesidades, de poder resolver sus problemas. Eso es la intención de modernizar hoy en día nuestra gestión pública. Porque tenemos este gran problema
de que no llegamos a la población servicios, bienes y servicios que no satisfacen sus necesidades en lo más mínimo, ¿no? Por eso es que sí o sí, pues, necesitamos modernizar nuestra gestión. ¿Cuáles son las estrategias de intervención de las políticas públicas? Nos dice mediante gobernanza. Gobernanza es un término donde es como que para poder gobernar necesitamos la intervención de muchos actores. A través de una buena gobernanza, el Estado, como uno solo, necesita, por ejemplo, también de la actividad privada, necesita también del servicio civil, necesita también de la academia, ¿no? Por ejemplo, las universidades. Esta buena articulación armoniosa de estos actores se llama gobernanza. Esto es la famosa gobernanza. Porque, ¿qué sucede si el Estado, suponiendo que tenemos buenas políticas, tenemos una buena gestión pública, nuestros servicios de salud son los mejores, pero la población no participa ¿no? No acude a nuestro sistema? Por ejemplo, el tema de la vacunación, ¿no? El tema de la inmunización a nuestros niños desde que nacen, me parece que hasta los 5 años, ¿no? El Estado invierte, elabora políticas para poder vacunarlos, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si la posta está con todo el servicio que es de calidad, pero la población no va a nuestras postas? La población no participa dentro ¿no? de nuestras intervenciones. O, por ejemplo, la actividad privada tampoco participa, ¿no? Porque el Estado no puede producir vacunas. El Estado, por ejemplo, necesita en ese caso de la actividad privada para poder abastecerse de vacunas, ¿no? Necesita de la parte universitaria, porque la tarea universitaria pues tiene que hacer investigación científica para, a través de este trabajo de investigación, pueda contribuir a mejorar problemas sociales, a proponer medidas de solución eficientes a través del estudio, de la investigación, de los ensayos. Por ejemplo, para producir una vacuna se tienen que hacer primero estudios preliminares, se tiene que hacer investigación, ensayos, pruebas. ¿Y esto quién lo hace? Pues lo hace la parte académica, donde están los científicos, las universidades. Entonces, se dan cuenta cómo todos estos actores es fundamental que participen de eso. Eso se llama gobernanza, ¿no? Que a través de la gobernanza se pueda realizar una buena intervención para poder cumplir las políticas públicas, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de gobernanza? Sectorial, nos dice, con la participación de un solo sector para resolver un problema. Por ejemplo, nos dice, para la implementación de infraestructura educativa a nivel nacional, participan el Ministerio de Educación y el PRONIET. Ambos pertenecen al sector educación, un solo sector. Intersectorial, con la participación de distintos niveles de gobierno para resolver un solo problema. Por ejemplo, para la mejora del rendimiento académico en los niños se requiere la participación de varios sectores. Educación, que tiene la función de evaluar los aprendizajes. Salud, que tiene la función de mejorar los niveles nutricionales, entre otros. Porque de nada sirve que tengamos un sistema de calidad poderosísimo, un sistema de educación poderosísimo, de calidad, cuando los niños no van a poder ir a clases porque sencillamente tienen desnutrición tienen desnutrición. Entonces, estas enfermedades no les va a permitir estudiar, ¿no? No les va a permitir seguir en el tema del estudio, poder aprender más. Entonces, ahí tiene que intervenir el sector salud, ¿no? Entonces, de la mano, salud y educación para que se pueda alcanzar los objetivos, ¿no? Por eso,
una intervención intersectorial, ¿no? Bienes y servicios. Los bienes son productos tangibles, ¿no? En cumplimiento de sus funciones. Los servicios son productos intangibles, ¿no? En el marco de sus competencias. Ejemplo de bienes, ¿no? Los desayunos escolares, tablets, bonos, documentos, son bienes tangibles. Y en los servicios, por ejemplo, servicios de limpieza pública, seguridad ciudadana, educación, salud, atención en caso de violencia, esos son los servicios del Estado, ¿no? Por ejemplo. Y también eso pues tiene que ser de calidad, obviamente. Y para que sea de calidad necesitamos sencillamente una gestión pública moderna. Así de sencillo, ¿no? Provisión de bienes y servicios. Cómo adquirirlo, ¿no? O cómo producirlos para poder dirigirlos hacia mi ciudadanía. Primero, revisión de normas y estrategia institucional. Luego, identificar las personas a las que la entidad va a atender. Esto es muy importante para finalmente identificar qué tipo de productos voy a desarrollar para poder atender a estas personas. Y aquí viene pues ese cambio de chip, ¿no? De una gestión moderna, una gestión pública moderna y no la gestión pública pues tradicional. ¿Cuál es? Que todo este procedimiento se oriente a la demanda y no a la oferta. Quiere decir, orientado hacia las necesidades de lo que tal población requiere. No orientado pues simplemente que a ofertar lo que yo quiero ofertar, ¿no? Sino tengo que ofertar lo que el pueblo necesita. Tengo que ofertar lo que el pueblo requiere una atención para poder resolver ese problema. Y no ofertar lo que, pues, a la institución, como se dice, le dé la gana, pues, ¿no? O a la que la institución, porque desea darlos, oferta y punto, y se acabó. No voy a ofertar algo que la población no necesita, ¿no? O a producir un bien o un servicio lo que la población no requiere. Eso era la gestión pública tradicional, o de repente lo que actualmente todavía muchas entidades no se enmarcan en esto, ¿no? Producen por producir todavía. Pero más o menos esa es la línea en lo que se pretende explicar a cada uno de ustedes, ¿no? Por eso nos da aquí un criterio, nos dice entender la necesidad que el bien o servicio busca resolver. Con preguntas, ¿no? ¿Cuál es la necesidad esperada en la provisión del bien servicio desde la visión de la persona? ¿Qué derechos o intereses de las personas se protegen, ¿no? Satisfacen a través de la provisión de bienes o servicios? ¿O de qué manera se perjudica a la persona si el bien o servicio no es provisto de manera adecuada? Luego la gestión interna, donde ahí sí podemos poder aportar un poquito más, creo que aquellos que están dentro son servidores, ¿no? Servidores públicos. Nos dice que la gestión interna comprende las capacidades que tiene la entidad, cualquier entidad del Estado, para desarrollar intervenciones públicas de calidad. Esas capacidades generan las condiciones necesarias, tanto administrativas como operativas, para prestar los bienes, servicios y regulaciones. La gestión interna es lo que va a dar soporte para poder producir bienes y servicios de calidad. ¿Quiénes componen la gestión interna? Planeamiento, por ejemplo. ¿Qué desafío tienen para poder modernizar planeamiento? Las políticas públicas que resuelvan el problema público no estén reflejadas en los planes estratégicos y operativos de las entidades. Otro desafío, que los planes no siempre cuentan con presupuesto aprobado, lo que dificulta la provisión del bien o sencillo de calidad. Es como que yo planifico algo y no tengo el presupuesto. No lo voy a poder materializar. No voy a poder alcanzar ese objetivo, porque planifico algo que no tiene presupuesto, no tiene dinero, mejor dicho, ¿no?
Recursos humanos. Las áreas y las oficinas de recursos humanos también tienen desafíos. Inexistencia de un sistema meritocrático inadecuado, gestión de los recursos humanos, el famoso tarjetazo, ¿no? De que la gestión pública, pues hay mucha gente que no tiene las capacidades, condiciones, habilidades duras, habilidades blandas, que la gestión pública hoy en día, para buscar la modernidad, pues se necesita, ¿no? Trabajadores altamente eficientes, altamente capacitados, trabajadores incluso que puedan competir al sector privado. Pero bueno, ¿qué más? El gasto público, presupuesto público inercial que no necesariamente responde a los planes y políticas aprobadas. Recursos son escasos que no ejecutan o no llegan a cerrar las brechas existentes. La famosa ejecución presupuestal, donde, como se dice, cuando se termina el año, terminan devolviendo dinero, pudiendo ese dinero aprovecharlo, ¿no? Para mejorar alguna condición que me permita resolver este problema público. Tecnología de información y comunicación, las TIC, débil despliegue de gobierno digital en todos los niveles del Estado. Todavía hay incluso resistencia a adaptarse a tecnología, ¿no? Para implementar temas de gobierno digital dentro del Estado. ¿Por qué? Porque sencillamente el recurso humano tampoco tiene capacidades de poder manejar estos temas, ¿no? Por eso es un gran desafío dentro de la gestión interna que permita modernizar la gestión pública. El diseño organizacional, estructuras orgánicas que no responden a los procesos misionales de la entidad, que incluso como resultado, burocracia. Pasa de oficina en oficina, en oficina, en oficina, algún servicio, por ejemplo, como se exponía en el video, ¿no? Para tramitar una licencia, pasa de oficina en oficina, en oficina, en oficina, cuando el ciudadano pues puede necesitar al día siguiente, ¿no? Su licencia de funcionamiento. Integración entre sus oficinas, este es otro gran problema dentro de la gestión pública. Las mismas oficinas divorciadas, peleadas, descoordinadas, desorganizadas, ¿no? Por eso es que todo ello contribuye muchísimo a la gestión pública y realmente es un desafío, ¿no? Imagínense mejorar esto en una organización que depende en 33 millones de personas, ¿no? Cumplimiento de regulaciones, existe una sobreregulación de los entes rectores, de los sistemas administrativos, lo que refleja en la sobrecarga de solicitudes de información y genera que las unidades de organización se enfoquen en generar reportes y no en facilitar provisión de servicios. Tenemos tanta normativa, tantas leyes, que finalmente no se consiguen los resultados esperados. Esto siempre me recuerda, ¿no?, a lo que escuchaba pues en el colegio. Los incas dominaban con solo 3 leyes, Hamasúa, Maqueya, Mayuya. Y con solo 3 leyes podían mantener un orden, pudieron crecer en 100 años, tener un imperio, desarrollo de esa organización, ¿no? El imperio era sinónimo que pues estaban creciendo, estaban desarrollándose. Y con solo 3 leyes, ¿no? Hoy tenemos infinidad de leyes y pues estamos peor, ¿no? Resultados. Es el quinto componente y el último, ¿no?, de todo el circuito que establece el papel decisivo del Estado, ya que posibilita la medición del impacto que se logra en la entrega de bienes y servicios y regulaciones. Los resultados ya miden el impacto, ¿no? Después de yo haber prestado mis servicios, la población ha adquirido estos servicios, realmente han impactado positivamente,
realmente logré solucionar su problema, logré mejorar la calidad de mi sistema educativo, logré mejorar la calidad de mis servicios en salud para poder tener población más sana, con menos enfermedades crónicas. Por eso es importante medir los resultados. En la actualidad, la orientación a la gestión de las entidades públicas se centran en el cumplimiento de actividades. Sin embargo, las actividades que se realizan deben tener el propósito de generar valor público. Este es un concepto moderno, de que la política pública, si no genera valor público, no sirve. Y para eso necesitamos gente experta en el tema que permita hacer un buen diseño dentro del ciclo de la política pública. Con el objetivo de mejorar la calidad de las intervenciones gubernamentales, buscando la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos públicos, con estándares de calidad y equidad. Realmente muy bonito esta definición, ¿no? Esperemos pues, ya conociendo estos temas, podamos contribuir un poquito a ello, ¿no? ¿Y cómo medimos los resultados? Pues con indicadores. ¿Y qué son los indicadores? De acuerdo a la guía de CEPLAN, ¿no? Para la elaboración de indicadores de políticas nacionales y los planes estratégicos, los indicadores son medidas cuantitativas o cualitativas que se construyen a partir de características o comportamientos de una variable o un conjunto de variables relacionadas a un tema particular. Ejemplo nuevamente, la desnutrición infantil. ¿Cómo lo mido yo? Puede ser con un porcentaje. El 50% de niños están con desnutrición infantil. Ah, ok. Diseño una política pública. Reducir la desnutrición infantil que está atacando a nuestros niños, no pueden estudiar, no hay crecimiento, sabiendo que si yo no atiendo a mis niños ahora, puede impactar negativamente en años, ¿no? Porque finalmente los niños de hoy van a ser la generación del futuro, que ellos se van a encargar de tomar el nuevo timón de un país. Por eso cuando son niños tengo que garantizar que estén bien de salud, que tengan educación de calidad, que fomentar los valores, porque van a tomar la posta de acá en años. Por eso es que es importante no dejar desatendidos estos problemas públicos. Por eso es que dice que la gestión pública es el camino, ¿no? La importancia de la gestión pública para el desarrollo social. Entonces, estimados participantes, ¿qué es la gestión pública en nuestros días? Bueno, me hubiera gustado escucharlos, ¿no? Pero, bueno. ¿Qué es la gestión pública entonces después de ya prácticamente cerrar el curso, ¿no? Un concepto ya que concluye todo lo que hemos estudiado desde nuestro primer día. ¿Qué es la gestión pública que nos va a permitir alcanzar este desarrollo social, ¿no? Este crecimiento como país que nos puede llevar, pues, al bienestar de toda nuestra sociedad? Ahí está. Es el conjunto de procesos, estrategias y políticas que se implementan para administrar los bienes y servicios, recursos públicos, a través de un Estado moderno, eficiente, transparente, que rinda cuentas y sobre todo descentralizado. ¿Por qué descentralizado? Porque todo está, por ejemplo, en la capital y no puede ser así, ¿no? No todo puede centrarse en un solo sitio. Lima ya está prácticamente al borde, ¿no? Necesitamos que las otras regiones también crezcan al mismo ritmo que la capital, tengan las mismas oportunidades, el mismo nivel académico, el mismo nivel profesional, ¿no?
Entonces, por eso es muy importante la descentralización, ¿no? Que garantice una sociedad justa e inclusiva sin corrupción, teniendo como centro a las personas, o sea, la ciudadanía, teniendo como centro sus necesidades, sus problemas reales. No un Estado, pues primero que busque sus intereses personales por encima de los intereses de la sociedad, ¿no? Bajo un enfoque territorial, siendo uno de sus principios la sostenibilidad ambiental. Ya sabemos qué significa sostenibilidad, ¿no? Entonces, esto prácticamente es el concepto de hoy en día de lo que es gestión pública. Entonces, con esta definición, quiero que me permitan, pues, bueno, creo que no se está viendo. A ver. De ahí está. Creo que no se veía, ¿no? La lámina. Bueno, el concepto que he dicho, ahí está en pantalla, que esa es la definición de gestión pública, ya como conclusión, ¿no? Desde nuestro primer día hasta el día de hoy. Y con esta definición, permítame prácticamente ya finalizar el curso de gestión pública, permíteme finalizar el tema del día de hoy, y que por ello significaba que podamos entender el verdadero concepto de lo que es gestión pública. Y ustedes lo pueden ver ahí en la lámina, le pueden dar lectura, que es el resultado de todo lo que hemos aprendido desde el día 1 hasta el día de hoy, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, invitarlos a que podamos nosotros, como parte de la sociedad, pues hacer las cosas diferentes en el sentido de que podamos contribuir, participar dentro de una buena gobernanza, dentro del papel que nos corresponde, ya sea como parte de la ciudadanía, o ya sea como parte del sector público, como servidor civil, o incluso como parte como agente de la actividad privada, o incluso la academia, ¿no? En el tema de las investigaciones, ¿no? Sin más que decirle, a ver, vamos a ver qué más sigue. Bueno, sin más que decirles entonces, muchas gracias, queridos estudiantes, participantes, por haber acompañado a este humilde servidor a lo largo de estos días, ¿no? Solamente me queda agradecerles por su tiempo, ¿no? Por la voluntad de que han